¿Cómo dejar de procrastinar cuando tu alma solo pide descanso? Hay días en los que el cuerpo se detiene, pero la mente sigue corriendo. Te dices que solo estás cansado, que mañana vas a retomar con más fuerza, pero dentro de ti sabes que no es solo cansancio. Es un agotamiento más profundo, uno que no se cura con dormir 8 horas o tomar vacaciones. Es el alma pidiendo un respiro en medio de una vida que no sabe detenerse. Te has llamado a ti mismo perezoso, improductivo, distraído, cuando en realidad solo estás saturado. Saturado de exigencias, de metas que ya no sientes tuyas, de una presión constante por rendir más, hacer más, demostrar más. Vivimos en una cultura que glorifica la productividad, pero nadie nos enseña a descansar sin culpa. Se nos habla de éxito, pero no de silencio, de motivación, pero no de sentido. Entonces llega la procrastinación, disfrazada de distracción, de falta de enfoque, de ya lo haré después. Pero detrás de ese hábito que tanto criticas hay una verdad más humana. Estás intentando protegerte. Tu mente no se niega al actuar porque sea débil, sino porque está cansada de obedecer órdenes que ya no resuenan con tu propósito. Procrastinar, a veces, no es una falla del carácter. Es una forma del alma de decir, ya basta. ¿Has sentido esa contradicción? Querer avanzar y no poder. Tener 1000 cosas pendientes y cero energía para empezar. No es que no quieras hacerlo, es que ya no crees en lo que estás haciendo. La desconexión entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces se convierte en una grieta interna. Y mientras más intentas forzarte, más profunda se hace esa grieta. En el fondo lo sabes. No necesitas más motivación. Necesitas significado. No necesitas más disciplina. Necesitas dirección. Lo que te paraliza no es la pereza, sino la falta de sentido. Porque cuando el propósito se apaga, el cuerpo simplemente no responde. Este video no busca culparte ni empujarte a hacer más. Busca que escuches lo que realmente está pasando detrás de esa resistencia. Porque solo cuando comprendes el mensaje de tu alma, puedes transformar la procrastinación en claridad. A veces, dejar de procrastinar no significa moverse más rápido, sino detenerse con más conciencia. Cuando el descanso se vuelve culpa. Vivimos en una época que nos enseñó a sentir culpa por detenernos. Desde pequeños, aprendimos que descansar es perder tiempo, que no hacer nada es sinónimo de fracaso, que quien no está corriendo se queda atrás. Pero nadie nos advirtió que correr sin dirección también es una forma de perderse. La mente moderna vive en modo supervivencia, siempre activada, siempre exigiendo resultados, incapaz de aceptar el silencio como parte del proceso. Hay una diferencia enorme entre el descanso y la fuga. Descansar es un acto consciente, una decisión de respeto hacia uno mismo. Huir es escapar de la realidad para no sentir. Sin embargo, la línea entre ambas cosas se ha vuelto tan difusa que ya no sabemos cuándo estamos reparando y cuándo simplemente colapsando. La sociedad nos repite que el éxito pertenece a quien nunca se detiene. Pero ¿qué pasa con los que se detienen para no romperse? Nadie aplaude la pausa, aunque es en la pausa donde ocurre la verdadera restauración. Cuando el descanso se vuelve culpa, el cuerpo se tensa incluso en quietud. Intentas relajarte, pero el pensamiento no te deja. La voz interior susurra, deberías estar haciendo algo, vas a quedarte atrás, los demás avanzan y tú no. Es el eco de una mente condicionada por la comparación. Pero la verdad es que ese ruido no viene de tu esencia, sino del miedo aprendido. El miedo a no valer si no produces. El miedo a desaparecer si no demuestras. El descanso, cuando se vive desde la culpa, deja de ser descanso. Se convierte en un campo de batalla entre lo que el cuerpo pide y lo que la mente impone. Y en medio de esa guerra interna, la procrastinación aparece como un intento desesperado de equilibrio. El alma quiere detenerse, la mente quiere continuar, y tú quedas atrapado entre ambas. Detenerse no es rendirse, es permitir que tu energía vuelva a alinearse con lo que tiene sentido. Es comprender que el silencio no es vacío, sino espacio para escuchar lo que habías olvidado oír, tu propia voz. Aprender a descansar sin culpa es una forma profunda de inteligencia emocional, porque solo quien sabe detenerse con conciencia sabe avanzar con propósito. El conflicto invisible entre el cuerpo y la mente. El cerebro no procrastina por capricho.
Lo hace porque está intentando protegerte. La neurociencia lo explica claramente. Cuando la mente percibe sobrecarga emocional, activa los mismos circuitos de defensa que usaría frente a una amenaza física. El resultado es parálisis, no porque seas débil, sino porque tu sistema nervioso interpreta la presión como peligro. La procrastinación, entonces, no es un defecto moral, es un mecanismo biológico de preservación. Andrew Huberman dice que el cerebro solo inicia acción cuando existe una proporción equilibrada entre dopamina y energía disponible. Si tu nivel interno de agotamiento supera tu sentido de propósito, el sistema simplemente se desconecta. No importa cuántas listas hagas o cuánta fuerza de voluntad intentes imponer, la neuroquímica no obedece a la motivación vacía. Se rige por significado, por coherencia, por dirección emocional. Aquí es donde comienza el verdadero conflicto. El cuerpo pide pausa, pero la mente racional exige rendimiento. Has entrenado tu mente para ignorar las señales del cuerpo. Te fuerzas a seguir, aunque la concentración ya se fragmentó, aunque el pecho se sienta pesado, aunque tu respiración sea corta y tensa. Y cuando no logras avanzar, crees que fallaste. Sin embargo, lo que ocurrió fue que tu sistema de regulación se detuvo para evitar un colapso mayor. Joe Dispenza lo describe como un cortocircuito entre pensamiento y emoción. Cuando piensas en lo que deberías hacer, sin sentir conexión real con ello, creas incoherencia. Tu corazón no vibra en la misma frecuencia que tu pensamiento. Esa desincronía drena energía. La mente empuja, el cuerpo frena. Y en medio de esa tensión invisible, aparece la sensación de bloqueo, de cansancio, de apatía. No es flojera, es disonancia interna. Si pudieras observar lo que sucede en tu cerebro durante esos momentos, verías una lucha entre la corteza prefrontal, que busca metas y planificación, y la amígdala, que detecta amenaza y pide contención. Una parte de ti dice, vamos, la otra grita, espera, y hasta que no se restaure el equilibrio, el movimiento no ocurre. Por eso, intentar vencer la procrastinación a base de culpa solo aumenta el estrés y refuerza el bloqueo. La salida no está en forzarte a hacer, sino en aprender a regularte para querer hacerlo. La energía no se fabrica con voluntad, se recupera con coherencia. Cuando alineas lo que piensas, sientes y haces, el cerebro deja de resistir. No porque lo hayas convencido, sino porque por fin lo has escuchado. La mente no se niega a actuar, solo busca protegerte. Tu mente no está en tu contra, aunque a veces parezca tu peor enemiga. Cada vez que postergas una tarea, evitas una conversación o te paralizas frente a algo que sabes que debes hacer, no estás saboteando tu vida deliberadamente. Estás respondiendo a un sistema de defensa que aprendió a sobrevivir, no a crear. La mente, como cualquier otro órgano, tiene una función: mantenerte a salvo. Pero lo que una vez fue protección, hoy puede ser prisión. Tu cerebro no distingue entre un león acechando en la selva y una bandeja de correos saturada. Percibe la amenaza con la misma intensidad. En cuanto detecta sobrecarga emocional, activa el freno biológico. Te detiene no para castigarte, sino para preservar energía. Cuando la carga mental excede tu capacidad adaptativa, el sistema decide: pausa. Y tú lo interpretas como pereza, cuando en realidad es autoprotección. Cada pensamiento, cada emoción, libera una señal química que altera tu fisiología. Cuando te fuerzas a continuar sin descanso, la mente libera cortisol, adrenalina y otras sustancias que preparan al cuerpo para luchar o huir. Pero si ese estado se prolonga, el sistema se satura. Es como intentar conducir con el pedal del freno y del acelerador presionados al mismo tiempo. Terminas agotado sin haber avanzado. Tu cerebro no te bloquea porque desee sabotearte, sino porque está programado para evitar el dolor. Si en el pasado asociaste esfuerzo con frustración o acción con rechazo, tu mente grabó ese patrón. Cada intento de avanzar despierta viejos recuerdos de incomodidad, y tu sistema decide que es más seguro no moverse. No se trata de falta de disciplina, sino de condicionamientos grabados en las conexiones neuronales. Comprender esto es un acto de liberación, porque deja de tener sentido pelearte contigo mismo. En lugar de preguntarte, ¿por qué no puedo?, podrías empezar a preguntarte, ¿de qué me estoy protegiendo? Esa sola pregunta transforma el enfoque. El juicio se disuelve y aparece la curiosidad. Cuando observas tu mente con compasión,
Sin exigirle rendimiento inmediato, comienzas a reeducarla. El secreto no está en dominar la mente, sino en dialogar con ella. Escuchar sus miedos, reconocer su intención protectora y desde ahí, crear nuevos significados. La mente no se niega a actuar, simplemente está esperando señales de seguridad. Cuando siente coherencia entre lo que haces y lo que necesitas, se activa sin resistencia. Y entonces, la acción fluye. El propósito oculto detrás de tu resistencia. Toda resistencia guarda un mensaje. Detrás de cada vez que pospones algo, hay una parte de ti intentando decirte que el camino que estás forzando ya no tiene sentido o que la forma en que lo estás recorriendo ya no te representa. La resistencia no surge para destruir tu progreso, sino para revelarte incoherencias. Es la manera en que tu conciencia te pide revisar si sigues avanzando en la dirección correcta o solo por inercia. Cuando lo que haces deja de tener un porqué, la mente se desconecta. Puedes repetir los mismos hábitos, pronunciar las mismas frases de motivación, planificar con precisión, pero si el propósito se diluye, la energía se disuelve con él. El cerebro necesita significado tanto como el cuerpo necesita oxígeno. La dopamina, el neurotransmisor del impulso y la acción, no responde al deber, sino al deseo profundo de crecimiento. Por eso, cuando tu alma ya no vibra con lo que haces, el impulso natural desaparece. Tu resistencia puede ser un maestro disfrazado. A veces, se manifiesta justo antes de una expansión importante. El alma detecta que algo viejo está muriendo y algo nuevo está naciendo, y ese umbral siempre duele. Otras veces, la resistencia te muestra que estás intentando avanzar por un camino que ya no te pertenece. Persistir por orgullo, miedo o costumbre es una de las formas más silenciosas de autoabandono. El problema es que nos enseñaron a ver la resistencia como enemiga, no como guía. Nos dijeron que debíamos vencerla, ignorarla, romperla. Pero lo que resistes, persiste. Y lo que escuchas, se transforma. Cuando te detienes a observar tu resistencia con atención, descubres que dentro de ella vive información valiosa sobre quién eres y quién ya no quieres ser. Es un espejo emocional que refleja tus verdaderas prioridades. Pregúntate, ¿qué parte de mí se resiste? ¿La que tiene miedo de fallar o la que ya no cree en este camino? Esa distinción cambia todo. Porque si tu resistencia nace del cansancio, necesitas descanso. Pero si nace de la desalineación, necesitas cambio. En ambos casos, el remedio no es presionarte más, sino escucharte mejor. Cuando aprendes a interpretar la resistencia, dejas de verla como un obstáculo y la reconoces como brújula. Te muestra hacia dónde dirigir tu energía y qué dejar atrás. Y en ese acto de escucha profunda, tu mente deja de luchar contigo, porque ha comprendido que el propósito no se impone, se recuerda. ¿Cómo transformar el cansancio en claridad? El cansancio no siempre es un enemigo. A veces es el mensajero más honesto que tenemos. Nos habla cuando ya hemos ignorado demasiadas señales, cuando hemos gastado energía en metas que no nos nutren, cuando seguimos sosteniendo versiones de nosotros que ya no existen. Escuchar el cansancio no es rendirse, es un acto de madurez espiritual, porque solo quien se atreve a detenerse puede comenzar de nuevo con sentido. El primer paso para transformar el cansancio en claridad es aceptar que no todo agotamiento es físico. Gran parte del desgaste proviene del ruido mental, de la autoexigencia y del peso emocional acumulado. El cerebro, al igual que el cuerpo, necesita descanso cognitivo para reorganizar su información. En ese espacio silencioso, la mente procesa, limpia y redefine prioridades. Por eso, cuando te das permiso de parar sin culpa, estás creando el terreno para la lucidez. Neurocientíficamente, cuando el cerebro entra en estados de calma profunda, activa la red neuronal por defecto, el sistema responsable de la introspección y la creatividad. Es en ese silencio donde las piezas se reacomodan y surgen las soluciones que antes no podías ver. Lo que parecía bloqueo era, en realidad, saturación. Y lo que llamabas pereza era el cerebro intentando reiniciarse. La claridad no aparece cuando fuerzas las respuestas, sino cuando generas el espacio para que emerjan. El silencio consciente, la respiración lenta, el descanso sin culpa son puertas abiertas a una mente más lúcida. Cada pausa realinea tus circuitos, restaura tu energía y te devuelve el control interno. Actuar desde el cansancio te lleva a repetir errores.
actuar desde la claridad te permite crear sin esfuerzo. El segundo paso es redirigir tu energía hacia lo esencial. No se trata de hacer más, sino de hacer con intención. Observa tus rutinas y pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de quien quiero ser? Esa pregunta simple tiene el poder de eliminar lo innecesario. Cada decisión coherente libera energía. Cada incoherencia la drena. Cuando todo lo que haces tiene propósito, la motivación deja de ser un problema. El cansancio es el punto exacto donde el alma te pide coherencia. Si lo escuchas, te transforma. Si lo ignoras, te apaga. Pero una vez que entiendes que descansar también es avanzar, descubres una fuerza nueva. La energía que nace de la paz, no de la presión. Esa es la energía más estable, la que sostiene los verdaderos cambios. La disciplina del alma, actuar sin forzarte. Durante mucho tiempo se nos enseñó que la disciplina era sinónimo de rigidez, sacrificio y control absoluto. Pero esa visión pertenece a un modelo antiguo, el de una mente que se somete a sí misma hasta quebrarse. La verdadera disciplina no nace del castigo, sino del compromiso con lo que tiene sentido. No es empujarte cuando no puedes más, sino recordar por qué empezaste. Cuando la acción surge de la conexión interior, la voluntad se vuelve natural. La disciplina del alma no lucha contra la resistencia, dialoga con ella. Entiende que no puede haber constancia sin descanso, ni avance sin pausa. Es un movimiento orgánico que alterna entre acción y recuperación, entre intensidad y silencio. En ese equilibrio se sostiene el crecimiento real. Forzarte a actuar cuando no hay energía es sembrar frustración. Permitirte fluir cuando hay coherencia es cultivar consistencia. Desde la neurociencia, sabemos que el cerebro aprende mejor cuando las acciones se asocian a emociones positivas. Si tu rutina está cargada de presión, culpa o miedo, tu sistema nervioso asociará la disciplina con sufrimiento y, de manera inconsciente, la evitará. En cambio, cuando alineas tus hábitos con sensaciones de gratitud, curiosidad o propósito, el cerebro libera dopamina y refuerza los circuitos del placer productivo. Así, la constancia deja de ser lucha y se convierte en un reflejo natural. La disciplina del alma no busca perfección, busca presencia. No se mide por cuántas tareas completas, sino por cuánta conciencia pones en cada acción. Se trata de actuar desde la calma, no desde la ansiedad, de sostenerte en lo esencial, no en lo urgente. Cuando lo que haces está en armonía con lo que sientes, no necesitas motivarte cada día. La claridad se convierte en tu impulso. La paradoja es que cuanto más te fuerzas, más te resistes. Y cuanto más te escuchas, más avanzas. Por eso, el secreto de actuar sin forzarte está en mantener la coherencia entre tu mente, tu cuerpo y tu propósito. Esa es la forma más alta de disciplina. Moverte no porque debas, sino porque tu alma lo elige. Y cuando ese equilibrio se alcanza, ya no hay procrastinación, solo ritmo. El mismo ritmo que tiene el mar cuando reposa y cuando rompe. La calma y la acción dejan de ser opuestas y se vuelven parte de un mismo flujo, el de una vida consciente, donde la productividad se mide en paz interior. Cuando el alma descansa, la acción fluye. Llega un momento en el que comprendes que la vida no se trata de empujar constantemente, sino de permitir. Cuando el alma descansa, la acción deja de ser una obligación y se convierte en expresión natural de tu equilibrio interno. No hay lucha, no hay fricción, solo movimiento consciente. Es el punto donde la mente ya no impone y el cuerpo ya no resiste. Lo que antes costaba esfuerzo, ahora fluye con la ligereza de lo inevitable. El descanso verdadero no es inactividad, es alineación. Es cuando tus pensamientos dejan de ir por un camino y tus emociones por otro. En ese instante, todo tu ser avanza en una sola dirección. Ya no actúas por miedo a quedarte atrás ni por necesidad de demostrar. Actúas porque entiendes que moverte es honrar la vida que se te dio. Esa es la esencia de la productividad consciente. Hacer con sentido, no con prisa. Cuando el alma descansa, la claridad se convierte en tu brújula. Ya no buscas motivación externa, porque has encontrado una fuente interna más profunda, la paz. Y desde esa paz, las decisiones se simplifican. Sabes a qué decir sí, y sobre todo, a qué decir no. No desde la culpa, sino desde la sabiduría de cuidar tu energía. La acción que nace del descanso no desgasta, renueva. Cada paso te expande, porque ya no lo das desde el miedo, sino desde la presencia. Es ahí donde la procrastinación se disuelve
no porque la hayas vencido, sino porque ya no tiene razón de existir. La mente deja de huir cuando se siente segura, y el alma deja de resistirse cuando se siente escuchada. Lo que antes llamabas bloqueo era simplemente un pedido de atención. Lo que ahora sientes es un estado de sincronía entre tu propósito y tu energía vital. Y es entonces cuando entiendes que no hay nada más poderoso que un ser humano en paz. Porque la paz no es ausencia de movimiento, sino el ritmo perfecto entre el silencio y la acción. Descansar no es detener tu progreso, es asegurarte de que tu avance tenga sentido. Cuando el alma descansa, la acción fluye. Y cuando la acción fluye, todo lo que haces se convierte en extensión de tu plenitud interior. La llamada de la conciencia. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Algo dentro de ti sabe que ya no puedes seguir midiendo tu valor por la velocidad con la que produces, sino por la verdad con la que vives. Este video no fue una lección sobre productividad, fue un recordatorio de humanidad, porque detrás de cada meta, de cada intento por mejorar, hay un alma que solo busca descanso, claridad y sentido. Deja que esta reflexión se quede contigo. La próxima vez que sientas culpa por detenerte, recuerda que no estás perdiendo tiempo, estás recuperando energía, que cada pausa consciente es una forma de amor propio, que cada silencio es una semilla de expansión. No corras detrás de tu propósito. Si estás presente, Él siempre te encuentra. Y si este mensaje resonó contigo, si sentiste que algo dentro de ti despertó una nueva forma de mirar la vida, entonces suscríbete. Este espacio está hecho para almas como la tuya, cansadas de sobrevivir, listas para vivir con propósito. Comparte este video con alguien que también esté luchando entre la culpa de descansar y la necesidad de sanar. Tal vez eso sea justo lo que necesita para volver a escucharse. Porque cuando uno sana, sana un poco el mundo. Y cuando el alma descansa, la acción vuelve a tener sentido. Ser, crecer, propósito. 3 palabras. Un camino, una transformación,